Permite estar nuevamente en la casa de Dios. Y el día de hoy sentía en mi corazón compartir con ustedes un mensaje acerca de la obra rápida. Esto es un tema que no se habla mucho de la obra rápida, pero nadie como la novia del tiempo del fin. Eso tiene que ver con nuestra edad, con la edad en la que estamos viviendo. Así que creo que es un tema que es obligatorio que usted pueda llevar en su corazón. Espero que cuando termine esta prédica, usted se lleve en su corazón la visión de cuál es una de las características más importantes que la novia del tiempo del fin tiene que tener. Vamos a venir a la palabra del Señor. Los invito a que abran sus Biblias en Apocalipsis. Apocalipsis en el capítulo 10. En Apocalipsis 10 vamos a leer del verso 8 al verso 11 y luego vamos a hacer una oración. Gracias por las alabanzas, hermana Priscila, qué hermoso canto, Dios la bendiga. Me gocé mucho con ese canto, con las oraciones. Es una bendición estar en la casa del Señor, verdaderamente. Muy bien, Apocalipsis 10, del verso 8 al verso 11, dice la palabra del Señor así. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. ¿Cuántos saben que ese ángel es Jesucristo? El ángel del pacto. Dice el verso 9, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Vamos a venir en oración. Amado Padre Celestial, en esta hora yo te quiero dar las gracias. Gracias por tu misericordia, Señor, que tú nos tienes, que podemos tener el tiempo, la salud, la oportunidad para poder juntarnos. Padre, el privilegio de congregarnos es algo grande, Señor. Ayúdanos a apreciarlo, Señor. Ayúdanos a atesorar nuestra congregación. Padre, y que podamos juntos, Señor, en esta atmósfera que nuestra adoración y tu Espíritu Santo conforman, Padre, que podamos, Señor, elevarnos a alturas espirituales, Señor. Padre, y como decía nuestro hermano Harry hace unas semanas, romper los límites de nuestra fe. Que no sea la fe humana, sino que hoy sea la fe divina que no tiene límites, Padre, que no tiene tope, que no tiene techo, Padre. Que podamos nosotros alcanzar, Señor, Padre, lo que nunca nadie antes ha alcanzado, porque tu palabra promete, Señor, que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Señor, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Nosotros no somos sabios, Padre, ciertamente hay gente que ha estudiado teología, hay gente que académicamente puede ser más preparada o más brillante, pero tú lo que estás buscando es quién te ama en esta mañana y quién tiene suficiente amor para abrir más su corazón, más todavía, para poder recibir de ti esos misterios que tú reservaste para tu amada. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo me presento, Padre, me rindo a ti, Señor, y te pido que nos esfuerces en esta oración, Señor, antes de iniciar la prédica. Yo te pido que despiertes, Señor, en cada uno de nosotros un celo, Padre, para combatir cualquier distracción. Si venimos con un tono espiritual bajo, Señor, que podamos sacudirnos de cualquier frialdad, Padre, y que podamos reaccionar a tu palabra, que podamos, Señor, que no contristemos al Espíritu Santo con una reacción tibia. Aleja de nosotros toda tibieza, Padre, pero prepara nuestras almas, Señor, para la palabra de hoy, Señor, y que podamos estar tan hambrientos y que nuestros amenes puedan ser tan sentidos en los cielos, Señor, que, Padre, no haya otra cosa, otro remedio más que tu Espíritu Santo siga fluyendo y fluyendo y fluyendo con tu palabra hasta que podamos salir de aquí saciados. Que sea de hecho de esta forma en el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor les bendiga, por favor, tomen asiento. Muy bien,
El tema es una obra rápida, pero quiero hacer una aclaración. Necesito hacer mención de algo importante. Este es un mensaje para la novia de Jesucristo. Y es necesario, el creer, el saber estas cosas de las que vamos a hablar hoy, son cosas necesarias para la preparación que este mensaje del tiempo del fin debe producir en nuestras vidas. Nosotros no hemos venido para adquirir un entendimiento intelectual del mensaje de la hora. Hemos venido para vivir la palabra de la hora. Voy a decirlo tan claramente como lo entiendo, como lo he recibido del Señor. Esta es la Biblia, la palabra de Dios. Pero este es un libro con hojas de papel, y en esas hojas de papel hay palabras impresas en tinta. Existe otro nivel de acercamiento hacia la palabra ungida, la palabra viva. Y la palabra ungida, que no es otra cosa que el mismísimo Espíritu Santo, la palabra ungida está viniendo a nosotros como una revelación, es la palabra revelada, pero eso tiene un objetivo. No es, ya entendí, no es que su mente entienda, ese no es el objetivo. El objetivo es que usted, mi hermano, mi hermana, se convierta en la palabra manifestada, la palabra manifiesta. Que usted sea el sermón viviente, que usted sea la palabra viviente. Sencillamente es, Dios sigue cambiando de velo y ahora debe estar en el velo de su novia. Pero ¿cómo va a ser eso? Por medio, la palabra revelada viene a usted para que usted sea transformado en la palabra manifiesta. Ese es el objetivo, no hay otro. Por eso nos congregamos, por eso nos esforzamos, por eso nos santificamos, por eso nos guardamos para el Señor, por eso nos apartamos de las cosas del mundo, porque queremos el galardón, queremos el premio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Muy bien, muy bien. En ese contexto, entonces, vale la pena hacer la advertencia. Algunas personas pueden pensar equivocadamente que ha dejado de ser importante hablar de las bases de nuestra vida en santidad, que los hombres y mujeres vistan correctamente, que no usen ropa ajustada, que no enseñen sus cuerpos provocativamente, que no expongan, que no anden con mangas demasiado cortitas, que vigilen el largo de sus faldas, que no enseñen sus entrepiernas, que no se corten el cabello las mujeres, que lo dejen crecer y que los hombres lo usen corto. Algunas personas podrían pensar que eso pertenece al pasado. No se equivoque. Ese es el evangelio. Esa es la vida del evangelio. No podemos dejar de creer eso, ni dejar de vivir eso. Lo que sí ocurre es que tenemos que entender que hay palabras por la sazón de tiempo en el que estamos viviendo que tienen un protagonismo. Y el predicador que se estanca predicando sobre pelos largos y faldas, pues no está haciendo toda la tarea. ¿Por qué? Porque tenemos que avanzar hacia perfección. Pero no quiere decir que eso le dé permiso a usted de andarse cortando el cabello, de andar enseñando su cuerpo, de olvidarse de la vida santificada. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y esa es la palabra eterna. Y cielos y tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. ¿Por qué hago esta advertencia? Que no se dejen de congregar, sino que se esfuercen. Que se presenten en todo como la iglesia del Señor, santa, sin mancha y sin arruga. Eso tiene un objetivo. Eso sigue siendo el mensaje. Y si usted no vence esas cositas que lo debilitan, esas debilidades que usted tiene, seguirá reprobado y repitiendo año. Ustedes saben, el que repite año, aquí tenemos un par de educadores, la hermana Vilma y el hermano Josué. Y ellos saben que cuando los alumnos no han ganado los exámenes, tienen que repetir. Ahora se ha puesto de modalidad que arrastren ciertas materias, ¿verdad? Pero al final de cuentas, si no pasan esas materias, no pueden avanzar al siguiente nivel. Hay un punto en el cual se van a estancar. Y hay vidas, y hay familias, y hay matrimonios que tienen cosas de la vida en santidad que no resuelven, que sencillamente están pateando el balde, como decimos en Costa Rica. Están pateando el tarro. Y eso es un lastre que les va a impedir progresar. Al profeta le dijeron, tengo aquí en mi nota,
hermano Branham, ¿por qué no deja esas cosas en paz? ¿Por qué no deja de decirle a los hombres y mujeres que hagan esto o aquello? ¿Por qué no deja esas cosas en paz y predica las cosas profundas sobre el Espíritu Santo? Y él respondió, ¿cómo puedo enseñarles eso si ni siquiera han aprendido su ABC? Usted sabe las primeras letras del abecedario. ¿Cómo espera usted que el niño lea una enciclopedia si todavía no ha aprendido ni siquiera lo que es el abecedario? Y él dijo, él citó esto que el ángel del Señor le dijo a él. No se le puede enseñar álgebra a bebitos pentecostales. Lo que sí existe también de la mano de eso es un predicador que se centre en hacer chequeo para ver cómo está el largo de las faldas hoy, para ver cuál muchacho tiene el pantalón muy ajustado, para ver quién tiene el cabello, qué varón tiene el cabello muy largo y no se lo ha mandado cortar, o qué mujer se lo está cortando y cortando y cortando. Esa persona no ha percibido el momento que estamos viviendo. En este tiempo la novia tiene que madurar. En este tiempo la novia tiene que hacerse responsable. En este tiempo la novia tiene que crecer. Ya no se vale que el muchacho tiene casi 2 metros y le tiendan la cama y le pregunten si quiere desayunar. Ya es una persona grande. Tiene que actuar como un adulto. Ya no se vale, o sea, no se puede tratar como un niño aquel que ya creció. Y lo que estoy tratando de decirles es, no puedo, ni debo concentrarme y tratarlos a ustedes como si fueran bebitos. Ustedes deben madurar, ustedes deben crecer y ustedes tienen que vencer eso que los está deteniendo para que puedan seguir. En Israel, en el desierto, hubo alguna gente que siempre estaba buscando un capitán que los llevara de vuelta a Egipto. Y créame, si usted busca un capitán, lo va a encontrar. Si usted busca un líder, habrá un líder que lo lleve de nuevo a Egipto, que es el mundo. Pero lo importante es que vea que hay gente que ustedes se dan cuenta de que de los 2 millones de personas que salieron de Egipto, solamente 2 personas entraron de esa generación. Josué y Caleb. Ni Moisés entró. Ni Aarón entró. Josué y Caleb, en sustitución de Aarón, estaba su hijo Eleazar. Pero ustedes ven que Josué y Caleb fueron los únicos 2 de esa generación que entraron a la tierra prometida. ¿Qué pasó con los otros? Poco a poco se iban rezagando. Poco a poco bajaron la guardia. Poco a poco se iban debilitando, se iban agotando, se iban aburriendo. ¿Cuándo terminará esto? ¿Cuándo terminará esto? Mientras que para los más viejos, aquella generación que se estaba muriendo en el desierto, se iba levantando una generación que creció acostumbrada a seguir a la columna de fuego. Una generación una generación que no tenía problema con el largo de las faldas, que no tenía problema con esas cosas porque creció con ello. Pero los otros que venían de Egipto extrañaban los ajos y los puerros y las cosas de Egipto. ¿Entienden? Ahí estaban. Y muchas veces lo vemos en la iglesia. Muchas veces no son las señoritas o los jóvenes los que tienen un problema con el largo de su falda o con el largo de su cabello. Muchas veces es la mujer casada, el hombre casado el que está luchando con esas cosas. Claramente lo digo. Y usted tiene que vencer eso porque hubieron familias, hubieron personas que empezaron a rezagarse en el desierto. Y dice que quedémonos un poco, que ya se movió la columna de fuego y todo el mundo levantaba su tienda y todo el mundo se movía. Pero alguien se levantaba como arrastrando los pies, como con pereza, como que, ay, qué molestia, qué cansancio hoy, nos hubiéramos quedado a descansar. Y empiezan esas pequeñas actitudes y las pequeñas zorras empiezan a dañar la viña. Y cada vez que ellos retomaban el paso, se daban cuenta que estaban un poquito más largo de la congregación, un poquito más largo del pueblo del Señor. Alguien podría pensar allí, por ahí anda ese pensamiento, que gente más mala, que Moisés más malo, porque no los aguantó, porque estarían todavía en el desierto. Si los hubiera aguantado, allí estarían todavía. Si no es que de vuelta a Egipto. Porque la congregación no marcha al paso del rezagado. El que marca el paso es la columna de fuego. El que marca el paso. Había fronterizos que no querían cruzar el Jordán. Si hubiéramos ido al ritmo de los rezagados, si el pueblo del Señor marcha al ritmo de los rezagados,
nunca hubieran cruzado el Jordán. No, había que ir al paso de Josué. Josué dijo, vamos a cruzar y cruzamos. Y recuerden que la salvación es algo individual. Esto es personal. Si su esposo no da el paso, dígale, mi amor, yo te amo, pero yo voy a dar el paso. Una de las últimas visiones que tuvo el mensajero fue de esa novia que estaba perdiendo el paso. Y les dijo, agarren el paso, no pierdan la marcha. Así que yo quiero ser muy claro, porque el mensaje que hoy voy a predicar, si usted tiene cosas que todavía no ha vencido, le va a pasar por aquí y le va a salir por acá. Porque va a ser solamente mera información, mero conocimiento. Pero si usted está peleando la batalla, si usted está manteniendo el paso al ritmo de la palabra, si usted está esforzándose, entonces usted tiene que escuchar esto de esta mañana. Vea que es una advertencia que yo quería traer para que usted discierna, para que usted vea el provecho que tiene la palabra para usted hoy. Usted podría rezagarse y estar, tal vez decir, pues estamos a un día de camino de alcanzar a la congregación. Cuando usted llegue a ese lugar, el maná que le tocaba recoger ya se agusanó. Usted tiene que mantenerse fresco, usted tiene que mantenerse al día, sensible a la guianza del Espíritu Santo. Recuerden eso. Esto es muy importante, se los dije que es muy importante, porque para no venir con una presunción, nosotros la novia, no hay, en el tema de la novia no hay un nosotros, hay un tema de yo, miembro de la novia. Esto es individual y usted tiene que asegurarse que nada lo está distanciando de la promesa. Venza todo obstáculo, cualquier cosa que le esté interrumpiendo su vida espiritual, ojalá que la pueda hacer a un lado en esta mañana. Muy bien, habiendo dicho eso, quiero que sepan que pudiera encontrarse gente que pudieran haber algún bebito pentecostal que no ha querido madurar, que no ha querido crecer, que sigue consintiendo cositas del mundo allí. ¿Y qué va a pasar, hermano? A ver, si yo soy un hijo de Dios, fíjese que yo no me atrevería nunca a cuestionar si usted es un hijo o una hija de Dios. Pero la novia del tiempo del fin, la que alcanza semejante logro, no está constituida por hijos de Dios rebeldes, sino por hijos de Dios alineados, listos para heredar. Recuerden que la herencia es para aquel que ha alcanzado madurez. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. De nada le sirve que yo le sirva hoy una chuleta si usted es un bebé que necesita una papilla, un coladito. No, usted necesita madurar, crecer para poder recibirlo. Y les comparto esta cita. Había religiosos en los días de Jesús que le resistían a él. Y Jesús les dijo en Juan 8:21, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les digo, cualquier corazón que esté abrazando, que esté revelado, que esté abrazando cositas y que no esté venciéndolas para continuar en su camino y en su crecimiento espiritual, va a dejar de ver a esta novia. Esta novia le dice, nosotros nos vamos y nos buscarán y no nos van a encontrar, pero en su pecado morirán. Porque escogieron quedarse allí, porque escogieron estancarse. Y en aquel día, usted va a decir, Manuel, ¿qué necesidad hay de decirlo? Es necesario. Yo quiero estar delante del Señor en aquel día y decir, no he rehuido dar todo el consejo de la palabra. Ahora sí, habiendo hecho esta advertencia, estando claro de quién es quién en la palabra, avancemos a la enseñanza. Este mensaje es para la novia. Muy bien. Tengo aquí en mi nota, pero la sazón en la que nos encontramos nos demanda seguir adelante. ¿Qué significa eso, hermano? Que usted debe vencer todo aquello que lo aleja de la promesa, y si ustedes endurecen sus corazones, en vuestro pecado moriréis. Porque cuando la oportunidad aparece, es demasiado tarde para prepararse. Cuando la oportunidad aparece, usted tiene que estar preparado. Recuerden eso. Muy bien. Entonces, este mensaje para la novia, quiero que noten esto. En la lectura que hicimos, dice que esta lectura que leímos es para aquellos que tomaron el librito y se lo comieron.
No dijeron, pues me voy a comer todo el libro de Corintios, excepto 1 Corintios 11, donde habla del atavío de las mujeres o del cabello. No, se lo comió todo el librito. Esto es para los que se han comido todo el librito. Yo creo que hubo gente que arrastraba los pies, pero agarraron el paso, escucharon, sintieron la exhortación del Señor y agarraron el paso. Ahora, quiero leerles rápidamente. Quiero que se mantengan alertas, atentos, que no pierdan esto. Les voy a leer 3 citas del mensaje en donde se hace mención de la obra corta y rápida, para que usted capte algunos pequeños puntos, lo resumimos rápidamente y avanzamos. En el mensaje Preguntas y Respuestas, predicado el 27 de mayo de 1962, en el párrafo 179, dice así: así que yo he estado esperando por algo. ¿Se nos habrá escurrido en humildad y no nos dimos cuenta? ¿Se habrá ido y la iglesia ha quedado en sus pecados?, dice el mensajero. Si eso es así, entonces es más tarde de lo que ustedes piensan. Si no, entonces viene uno con un mensaje que cuadra perfectamente con la Biblia y una obra rápida dará la vuelta a la tierra. Retengan esto. Párrafo 52 del mensaje La Edad de Filadelfia. Dice, ese no es el principio del párrafo, es una porción del párrafo y dice: nos es necesario recordar lo que ha sido dicho de cada edad que se extiende sobre la próxima edad. Hay una extensión, una fundición, un aparecimiento gradual, en vez de un fin definitivo y un principio claro, como decir que aquí termina esta edad y aquí empieza la otra. En vez de eso, dice, esta edad en particular se extiende sobre la edad que sigue. Es como un traslape. Dice, y no solamente se extiende esta edad sobre la última edad, pero la última es, en muchos sentidos, simplemente una extensión de la sexta edad. Recuerden que son 7 edades de la iglesia. Dice, la séptima edad, una edad muy corta, se junta en sí misma para una obra rápida y corta. Toda la maldad, oiga lo que ocurre en esta edad, toda la maldad de todas las edades y a la vez toda la realidad de Pentecostés. Ya una vez que la edad de Filadelfia casi ha recorrido su curso, la edad de la Odisea empieza rápidamente trayendo la cizaña y el trigo a la cosecha. Es algo rápido. Usted dice, pero rápido ¿cómo? Si tenemos no sé cuántos, yo tengo 10, 20 años de creer el mensaje. Ya vamos, paciencia, ya vamos a llegar ahí. En el párrafo 54 de ese mismo mensaje dice, es a esta edad que Jesús dice en el verso 11, yo vengo pronto. Eso significa que la última edad es una edad muy corta. La Odisea es la edad de la obra rápida. Eso lo remarqué. La Odisea es la edad de la obra rápida. La obra es, oiga, acortada. Recuerde eso. Esto es también del mensaje de Filadelfia. Y finalmente, mi última cita está en el párrafo 138. El mensajero está citando Apocalipsis 3:13, que dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en el párrafo 138 él dice, cada edad termina con esta misma admonición. Es la súplica constante que las iglesias oigan la voz del Señor. En esta edad, la súplica es aún más enfática que en las edades anteriores, porque en esta edad la venida del Señor en verdad se acerca. Es posible que haya la pregunta, si hubiera otra edad después de esta, entonces, ¿por qué la urgencia? Aquí está la respuesta. La última edad será una edad muy corta, una obra rápida de consumación, dice. ¿Sabe lo que es consumar? Cuando algo se completa, se termina, se perfecciona, se llega a donde se tenía que llegar. Siempre recuerdo las palabras de nuestro amado hermano Mónico que decía, a donde íbamos, hemos llegado. Y dice, y además de esta verdad, uno siempre tiene que acordarse de que en los ojos de Dios, el tiempo es tan transitorio, 1000 años son apenas un solo día.
Y si Él está por venir dentro de unas cuantas horas, en la manera en que Dios ve el tiempo, ¿verdad? En unas cuantas horas, entonces con razón nos tiene que precaver con toda urgencia y su voz tiene que sonar continuamente en nuestros corazones para prepararnos para aquella venida. Resumiendo estas citas, podemos concluir, número 1, que ha venido el mensaje en el tiempo del fin para una obra rápida que dará la vuelta a la tierra. Número 1. Número 2, la odisea es la edad de la obra rápida. Y número 3, la urgencia es porque según el tiempo de Dios ya deberíamos estar preparados. Es más tarde de lo que pensamos, ¿verdad? Muy bien. Recuerden el consejo que les dije hace un momento. Cuando la oportunidad aparece, cuando la puerta se abre en el cielo, es muy tarde para decir, me voy a santificar. Demasiado tarde. Cuando la puerta se abre, dice, y oí una trompeta que me dijo, mira, y hay aquí una puerta abierta en los cielos. Ese es el rapto de la iglesia. Es demasiado tarde para ver si pido perdón a aquel hermano, para ver si arreglo mi vida, para ver si me santifico. No, este camino es un camino que tendremos que haber recorrido a conciencia. Ahora, la obra rápida tiene 3 citas muy importantes, 3 citas de la Biblia que yo se las hoy voy a apurarme porque estoy corriendo, porque va a haber un punto en el cual me voy a detener. Voy a tomar una pausa. Pero ahorita les voy a dar 3 citas bíblicas que son, creo yo, importantes para tomar en cuenta qué es lo que va a ocurrir en esta obra rápida. Número 1, Romanos 8:29 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuántos conocen esa cita? Muy bien, tengan presente eso. Eso no estaba en todas las demás edades. Eso es para esta edad, para este tiempo del fin. Número 2, San Juan 14:12, de sobra conocido por ustedes, Cristo dijo, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Si bien sabemos que el Espíritu Santo ha hecho tremendos milagros en 2000 años de historia de iglesia cristiana, también entendemos que todo el mundo estaba esperando ver a la iglesia con el ministerio de las obras mayores. Siempre he dicho, hay un carácter que formar en nosotros, hay una obra interior que ocurra para que después podamos ver los resultados en las obras mayores. Hay pequeñas obras que tienen que ser hechas dentro del corazón para luego ver, si usted quiere verse caminando sobre las aguas y resucitando al muerto, primero véase justificándose por fe y santificándose en el nombre del Señor y recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. O sea, porque una cosa está vinculada con la otra, porque poder sin carácter es satánico, dijo el profeta. Así que las obras mayores, las obras que hizo Cristo, una iglesia trayendo esas manifestaciones de poder increíbles. Y la tercera cita es Apocalipsis 10:11, que la leímos hace un momento. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esas 3 citas nos están hablando de una novia que ha alcanzado madurez, una novia que está presentando el ministerio de Jesucristo, una iglesia que cuando la miras, se mira como el esposo, como Jesucristo. Ella se ve igual a él. Ella es la que corona la fe de los santos durmientes. Muy bien. Estas 3 citas son importantes porque ¿cuántos han oído hablar? Levánteme la mano. ¿Cuántos han oído hablar del tercer jalón? Muy bien, muy bien. Algunos no han oído hablar del tercer jalón. El ministerio del hermano Branham tuvo 3 jalones. Él dice también que Cristo tuvo 3 etapas en su ministerio. Primero hizo los milagros, luego predicó la doctrina y finalmente fue al Calvario. Y dice que la novia de Jesucristo va a tener el mismo ministerio que Jesucristo. Nosotros también vamos a hacer esas tres partes. Pero el tercer jalón, que es la apertura total de la palabra, es cuando la palabra deja de ser letra y se convierte en acción, se convierte en poder de Dios. Tuvo 5 manifestaciones el ministerio del profeta. ¿Recuerdan? Dios le dijo, hoy un animal va a resucitar. Y ese día él no sabía. Y es que con Dios
Hermanos, uno no sabe dónde va a saltar la liebre. Usted tiene que estar listo. Usted tiene que estar preparado. Recuerde, el mensaje de hoy no es prepárate, debes estar preparado. No es algún día me voy a preparar, no, ya tenemos que preparar. Usted no sabe dónde va a saltar la liebre. Y el mensajero tuvo de las 5 manifestaciones del tercer jalón, la primera fue el poder de resurrección. Él estaba pescando con unos amigos, él les dijo, el Señor me habló y me dijo que un animal va a resucitar. Y él pensaba que era una gatita que iba a tener bebés, gatitos, y pensó que tal vez era que se iba a morir y que iba a resucitar. Él no sabía. Pero cuando estaba pescando con sus amigos, jaló la cuerda de pescar y el anzuelo le sacó las entrañas a un pececito pequeñito. Y él lo agarró, lo vio con las vísceras por fuera, lo tiró y estuvo muerto por mucho rato, no sé si fueron horas, pero estuvo ahí flotando a la par del bote. Cuando vino la inspiración, Dios le habla a él y él le dice al pececito que vuelva a la vida y ese pececito salta y se va nadando. Y parece algo tan pequeño que no habrá quien se ría de eso y diga, eso nunca pasó. Los que hemos pasado por experiencias sobrenaturales sabemos que es así como Dios se esconde. Esa fue la manifestación del poder de resurrección en el tercer jalón. Luego estuvo el poder creativo, cuando él estaba cazando y era el último día de cacería y él no encontraba nada que cazar y el ángel del Señor le dijo, ¿y cuántos quieres cazar? Dice, bueno, el límite legal, según el límite que la ley me permite es cazar 5 ardillas. Y el ángel le dijo, llamalas a existencia. Y él las habló a existencia. Y 5 ardillas aparecieron y él las cazó. Poder creativo. La tercera manifestación fue poder redentivo. ¿Cuántos recuerdan a Hattie Wright? ¿Cuántos recuerdan que ella agradó al Señor con la respuesta de las palabras las palabras del mensajero? Ella tuvo una respuesta positiva. Usted debería responder correctamente a la palabra del Señor. Y dijo, pide lo que quieras, Hattie. Y ella dijo, él le dijo, puedes pedir $1,000,000, puedes pedir la sanidad de tu hermana en silla de ruedas. Pero ella dijo, yo tengo 2 hijos que están perdidos, que no son salvos. Yo pido la salvación de mis hijos. Y esos 2 vinieron a los pies de Hattie Wright. Poder redentivo. La cuarta manifestación fue el poder sobre los elementos, en aquella ocasión en la que él calmó la tormenta, igual que lo hizo Jesucristo. Y la quinta manifestación fue poder sobre las criaturas, cuando él amansó aquel toro asesino, reprendió a las abejas, al panal de abejas que vino sobre él, y tuvo contacto con los venados silvestres que no tuvieron miedo de él, igual que como Adán en el principio. Todas estas cosas conforman testimonios del poder del tercer jalón. 5 manifestaciones: poder de resurrección, poder creativo, poder redentivo, poder sobre los elementos y poder sobre las criaturas. Estas manifestaciones del tercer jalón, él dijo, lo que se manifestó temporalmente en mi ministerio será manifestado en plenitud en tiempo de gran apretura. La novia tiene ese llamamiento. La novia debe manifestar ese tercer jalón. Otra cosa que él también dijo en el mensaje Almas Encarceladas, que no lo tengo en mis notas, pero lo recuerdo, es que él dijo que el mensaje a los totalmente perdidos se harán las señales, las obras mayores, se harán milagros y las personas ni siquiera así creerán. Pero será para testimonio. Cuando Cristo desciende a las almas encarceladas, cuando Él muere en la cruz y Él desciende al Hades, a los infiernos, y Él habla con todos aquellos que no creyeron en los días de Noé, dice, Él vino para manifestación. Él no vino para salvar a ninguno de esos, no para traer a manifestación, para testimonio de que el mensaje que habían recibido de ellos era correcto, era verdadero. Y va a haber un momento tan terrible en el cual la novia hará las obras mayores, hará tremendos milagros, pero será para testimonio, porque la gente los verá y no los creerán. Recuerden estas cosas. Muy bien, vamos avanzando. He pasado rápidamente por estos puntos porque el énfasis de mi mensaje es hablarles de una característica. Este es el corazón del mensaje de hoy. De una característica que debe estar en la novia para este tiempo.
Ella debe dejarse guiar por el Espíritu Santo como nunca antes se había visto en la historia de la iglesia cristiana. Ella tiene que ser tan sensible a la guianza del Espíritu que Dios la pueda usar en su perfecta voluntad. Ella debe ser barro en las manos de Dios. Ella debe estar dispuesta y ella habla lo que el Espíritu le dice que hable. Nada, no se vale aquí de, bueno, es que yo lo hago de esta forma. No. Cristo le dijo a Pedro, antes ibas donde querías, pero cuando te aten, cuando te arresten, vas a ir como no quieres. Ese es el llamamiento. Pablo dijo, yo soy prisionero de Jesucristo. Así que no es como nosotros queremos, es como el Espíritu quiere que lo hagamos. Y ahora vamos a hablar un poco de eso. Ella debe ser barro en las manos, ella debe estar dispuesta y ella habla lo que el Espíritu habla. Sus pensamientos, los pensamientos que están en ella, son los pensamientos de Dios. Así debe ser. ¿Sabían ustedes que el ministerio de la novia va a tener las mismas etapas del ministerio de Cristo? ¿Sabían ustedes, hablando de eso, cómo fue el ministerio de Cristo en específico? ¿Sabían ustedes que el 30% de la Biblia son profecías? Quiero decir, de todo este libro, el 30% está abarcado por profecías bíblicas. Y que Cristo, en los días de su carne, cumplió con total exactitud, 32 profecías antiguotestamentarias. Exactamente como fueron escritas, las cumplió Cristo. Y en el Nuevo Testamento también se mencionan 90 profecías y 300 referencias mesiánicas que Cristo también cumplió. Lo más increíble, lo más notorio, es que la gran mayoría de esas profecías mesiánicas se cumplieron en las últimas 24 horas de vida de Jesucristo. Capte eso, que no se le vaya. La novia tendrá un ministerio como el ministerio de Cristo. Y Cristo cumplió 32 profecías antiguotestamentarias, cumplió 90 profecías en el Nuevo Testamento, cumplió 300 referencias mesiánicas, y la gran mayoría de estos cumplimientos se dieron en las últimas 24 horas de la vida de Cristo antes de morir en el Calvario. Si el ministerio de la novia va a ser igual al de Cristo, quiere decir que se aproxima un aceleramiento. Recuerden, los días van a ser acortados. Hay algo que en algún momento, el ministerio de la novia va a tener un giro. Usted pasó años pensando, meditando, orando, clamando, y de repente es cumplir, cumplir, cumplir. Cada cosa que usted haga, cada cosa que usted diga va a tener un cumplimiento, va a ser algo rápido. Recuerde eso. Si el ministerio de la novia es como el de Cristo, va a haber una aceleración. Ahora, Cristo dijo en Juan 3:8 que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así que usted no sabe dónde va a saltar la liebre. Usted no sabe en qué momento va a ocurrir esto. Entonces, ¿en qué forma nos debemos preparar para lo que puede ser una absoluta sorpresa? Yo recuerdo que hace años a la hermana Andrea, que la veo conectada, Dios la bendiga, hermana Andrea, yo le enseñé un libro que encontramos en una tienda de música. Y era un libro que se llamaba Teoría de la improvisación musical. Piensa en eso, hermano Orlando. Yo, una teoría de la improvisación. Es que improvisar es actuar en el momento, espontáneamente. Y yo quiero hablarles de una fe espontánea, de la acción de una fe espontánea. De que usted tal vez no sepa qué hacer, pero la fe que está en usted sabrá qué hacer en ese momento. Quiero que capten eso. Y en este mundo hay ejemplos que nos hablan de prepararnos para lo inesperado. Y esos son elementos, aunque son cosas naturales, nos pueden hablar de lo que se requiere para esta obra rápida que tendremos que hacer. Por ejemplo, hay ciertas disciplinas en el mundo del arte, en la escritura, hay ciertas disciplinas
que oí como un pop, ¿verdad? Pero sí se escucha bien. Muy bien. Hay ciertas disciplinas, por ejemplo, en la literatura, compare usted lo que requiere un cuentista versus lo que requiere un novelista. Un novelista tiene, hay novelas que son así, gordas, como El Quijote de la Mancha, ¿verdad? Y un novelista tiene tiempo para poder formar el arco de cada personaje, para poder estructurar la historia, para poder... Pero un cuentista no. Es más difícil ser cuentista que ser novelista, porque el cuentista tiene que traer un inicio, desarrollo y clímax con un desenlace en pocas páginas. El cuentista tiene que crear un efecto, tiene que tener un impacto en el entendimiento del lector, tiene que impactarlo en una forma con unas pocas letras, en unas pocas páginas. Tiene que tener esa capacidad. ¿Comprenden eso? Comparemos en los temas del arte. Pensemos en el que pinta al óleo con el que pinta acuarelas. ¿Cuántos saben que el acuarelista tiene pocos minutos para que se le seque la pintura? Entonces, el acuarelista, yo tenía una amiga que estudiaba en Bellas Artes allí en la Universidad de Costa Rica y ella me decía que si no le gustaba cómo estaba quedando el óleo, nada más le seguía, o sea, lo podía enmendar, lo podía arreglar porque podía quedar así de gordo el óleo. Le pintaba y le pintaba y le pintaba, ¿verdad? Tenía tiempo. El óleo lo podía trabajar por días. Y yo, ¿cómo vas con el óleo? Y mi amiga me decía, pues ahí voy. Y yo llegaba y veía qué avances tenía, poco a poco. Eso es la ventaja del óleo. Tienes tiempo. Con la acuarela no. Con la acuarela empezaste y apúrese, porque ya casi se le seca la pintura. Así es esta obra corta. Esa es la característica, esa proximidad a un evento en el cual tienes que actuar espontáneamente. No es lo mismo tener un negocio de comidas, un catering service o un restaurante, donde usted dice, aquí se sirve arroz con pollo, arroz con camarón, aquí se sirve mariscada y filete de pescado al ajillo. Escoja. A que usted sea el chef y venga alguien y abra un menú que es a la carta y diga, hoy quiero este platillo. Usted tiene que agarrar los elementos y prepararlo. No hay tiempo para tener. Usted tiene que tener todos los ingredientes, pero la acción tiene que ser espontánea. Usted está creando una obra de arte en ese momento. Y eso es lo que está pasando, hermanos. Me voy a adelantar. Perdón, ya me quiero adelantar. Lo mismo ocurre en la música. Pero ya me estoy adelantando. Voy a tener un ejemplo más. No es lo mismo ser un emergenciólogo. Ustedes saben lo que es un emergenciólogo. Es un médico que está preparado para atender emergencias. Él no sabe si es la presión arterial, él no sabe si es un aneurisma, él no sabe dónde está saltando la liebre. Él no sabe nada. Él tiene que venir y atender una emergencia. En cambio, el médico que tiene su consulta, que está con su consultorio, el médico llega y le dice, vea doctor, es que viera que me ha pasado esto, y tiene tiempo para que le cuenten la historia, y va y saca unos exámenes, y luego nos vemos dentro de 3 meses a ver cómo le va con ese tratamiento. El emergenciólogo no, él tiene que saber cómo actúa ya. Ese es el ministerio de la novia, es una característica que vamos a tener que desplegar en nuestra fe. Se requiere la capacidad de, no quiero usar la palabra improvisar, de actuar espontáneamente, de que nuestra fe actúe espontáneamente, con lo que se tiene y de alcanzar un resultado. Para eso, ahora sí voy a hablar de la música. Fíjense que, por ejemplo, ustedes ven ¿cuántos han oído de esa disciplina de música, el jazz? ¿Has oído música de jazz, hermano Orlando, hermana Priscila? Sí. Bueno, el jazz es una música que algunos detestan y otros aman, ¿verdad? Y una de las características son las sesiones de trabajo. Una sesión de jazzistas, ellos se juntan, ni se conocen, algunos de ellos, se sientan por primera vez a verse en público, en vivo. Llega la gente y se sienta, pagan para ir a ver una sesión de jazz en un cafetín, y llega el guitarrista, y llega el bajista, y llega el tecladista, se acaban de conocer y dicen, 1, 2, 3, y arrancan. Y entonces el piano arrancó y el guitarrista está en capacidad de decir, es en la. Agarra el tono y dice,
y esto es en 3/4, o esto es un 6/8 o algo así, y empieza a trabajar, y él se acomoda para no opacar al otro. Tienen que complementarse. Suenan la ciencia, la maravilla del jazz es que ellos se turnan, es como un juego de pregunta y respuesta. Y a los que aman esa música pueden pasar horas oyéndolos porque dicen, ¿cómo hacen para ser completos desconocidos y sentarse juntos y oírse tan bien? Parece que tienen años de trabajar juntos. Es la capacidad de actuar espontáneamente. Un último ejemplo de lo que es una fe espontánea, hablando de cosas naturales. El velerismo. ¿Cuántos han leído algo de velerismo? Eso es algo que a mí me llamó mucho la atención. Un velerista es una persona que, a diferencia de otras embarcaciones, se mueve impulsado por el viento. Tiene velas en su bote. Y este velerista, una vez creo que mi esposa, mi familia y yo fuimos a Puerto Limón, allá en el Caribe. La atracción de ese día fuimos porque ese día había como un rally de veleros que iba a terminar, el destino era Puerto Limón. Venían desde Francia, cruzaban todo el Océano Atlántico, y terminaban en el Mar Caribe. Y algo sorprendente que estuve leyendo era que el velerista se iba a encontrar con corrientes contrarias y vientos cruzados. Es decir, yo tengo que ir de aquí al final del templo, pero de aquí a allá en línea recta me voy a encontrar con vientos que me empujan para un lado y para el otro, con corrientes que me pueden empujar hacia atrás. Y tengo que aprender a usar el timón y las velas para llegar a mi destino. Es algo maravilloso. ¿Cómo respondemos? No podemos, es decir, esas cosas nos hablan de que va a haber una novia, hablando en términos espirituales ahora, de que va a haber una novia que va a saber cómo bregar con estas cosas. Porque la palabra de Dios promete que habrá una novia sin mancha y sin arruga. ¿Cuántos lo creen? ¿Se han dado cuenta de la oposición que existe hoy? ¿Alguien ha pesado lo difícil que es tener una vida en santidad el día de hoy? ¿Alguien ha visto la atracción que está generando este mundo, la crítica y el reproche por ser tan diferente al mundo? ¿Alguien se ha dado cuenta de lo peculiar que hay que ser, las capacidades que hay que tener para poder ser miembro de esta novia? Es algo increíble, como nunca antes la oscuridad ha avanzado a un punto donde llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Donde una persona que de verdad esté tratando de agradar a Dios va a ser raro para este mundo. Eso es definitivo. Se va a convertir en algo raro para este mundo. Bueno, esta novia va a encontrar, está bregando, está navegando con vientos cruzados y corrientes contrarias también. Y tiene que llegar a la meta, tiene que llegar a su destino. Muy bien. Me adelanté para poder decir esto, pero es necesario. Es decir, ella tiene que aprender a trabajar con lo que tiene. Señor, yo quiero llevar el mensaje a todo Costa Rica. Tal vez si tú me das $1.000.000, $1.000.000, yo puedo hacerlo. El Señor se nos ríe. Nunca ha sido así mi obra. Nunca ha sido así mi obra. Sentí un cambio en el... ¿Sí me escuchan? Muy bien. Nunca ha sido así mi obra. El Señor nunca ha actuado así. Hoy las denominaciones planifican y le dicen a la gente, siembre. Y muchas veces esa siembra es para levantar un edificio de millones de dólares. Tiene un enfoque. Recuerdo hace unos años que el hermano Víctor me contaba, yo sabía eso porque ya otra persona que había visitado la iglesia me contaba, que había una denominación aquí en Grecia que mandaba a recoger a las personas de los barrios en bus. Y eso suena bien, en principio suena bien, para que oigan el mensaje. A una de estas personas les hablé y les dije, ¿cómo fue guiado usted a Jesucristo? Era una hermanita. Le dije, hermanita, ¿cómo fue que la guiaron a usted a Jesucristo? Y ella no supo contestarme la pregunta, ¿cómo guiado a Jesucristo? Entonces, ella me dijo, vea, le voy a decir lo que ocurrió. Ella me dijo que a ella la recogían en bus en el barrio, una hermana de la iglesia que era vecina le dijo, vamos a la iglesia, y la recogían en el bus, la llevaron, y había como 20 de ellos que los entraron en el, imagínense, préstenme atención a mí,
Dejen de ver al hermano, porque si no, paro la prédica para que me escuchen a mí. La hermanita decía, el bus me recogía, me sentaron ahí adelante, por donde está la hermana Priscila, sentaron como a 20 en el centro y adelante, predicaron un mensaje, y luego que predicó el mensaje dijo el predicador, ¿cuántos quieren aceptar a Cristo hoy? Y las miradas de toda la congregación volvieron a ver al grupo adelante y en el centro. Y todo el mundo se quedó callado nada más viendo. ¿Se imagina, hermana? Un poquito de presión social nada más. Y que alguien por ahí hizo, y otro hizo, y me dijo la hermanita, y yo hice. Pero ¿qué ocurría? También me daba cuenta de que cuando el bus no pasaba por ellos, la gente no iba a la iglesia. Porque nunca había sido una decisión, porque habían sido empujados porque no había sido una experiencia personal, ¿comprenden? Entonces, esta iglesia debe recordar la gran premisa que nos dice 2 Corintios 12:10. Dice Pablo, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cristo, él tenía una enfermedad en los ojos y 3 veces le había orado al Señor. Y Cristo le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Cuando Pablo recibió esa revelación de que el poder de Cristo se perfeccionaba en las debilidades, él dijo, ahora me voy a gloriar en esas debilidades. La iglesia no necesita millones de dólares para compartir el evangelio. Las grandes denominaciones tienen presupuestos millonarios. Pero ¿cómo fue la iglesia? ¿Cómo fue la iglesia en los días de la diáspora, de la dispersión? Cuando Herodes apuñaló a Santiago y los judíos aprobaron en eso y se hizo una gran persecución para los cristianos en Jerusalén, salieron corriendo y se fueron a Damasco y se fueron a Antioquía y a donde iban esparciendo el evangelio. Ellos iban huyendo, ellos iban en persecución, ellos iban en debilidad. ¿Qué es que Dios no sabía que iba a haber una persecución? Claro que lo sabía. Y la semilla del evangelio iba a ser regada en ese recorrer de la iglesia cristiana. Estaban todos ahí en Jerusalén, apelotados. Y ocurrió algo y salieron esparcidos llevando el mensaje. Porque Dios se perfecciona en las debilidades. Recuerden eso. Y aquí hay una premisa. Lo que Dios te ha dado es suficiente para vencer. Ay, hermano, pero es que a mí me hace falta tanto conocimiento, tanta capacidad. Lo que Dios te ha dado es suficiente. Moisés dijo, soy tartamudo. Es suficiente, Moisés. Es suficiente, no te afanes. Recuerdan el mensaje Obras en la Fe Expresada, que el mensajero dice que un día iba ese muchacho flaquillo, un flacucho llamado Sansón. Y la hermana Trina tal vez piensa, ¿cómo que un flacucho llamado Sansón? Es que si el poder de Sansón estaba en sus músculos, ¿cuál sería la gloria para Dios? No era eso. La unción caía sobre Sansón y lo maravilloso y lo increíble, vea que, ¿para qué contrataron a Dalila? Dalila fue contratada por los filisteos para que investigara y averiguara cuál era el secreto de su fuerza. Es decir, que Sansón no era porque tenía grandes bíceps, no. Era un muchachito delgado. Pero cuando el poder de Dios caía sobre él, arrancaba las puertas, los grandes portones de la ciudad de Gaza. Mataba al león, hacía grandes proezas. Y en una ocasión, va este muchacho delgadito caminando por el camino y ya los filisteos habían dado orden de búsqueda. Estaba sentenciado. Tenían que arrestarlo, tenían que matarlo. Y él va caminando cuando se encuentra en el camino a una tropa de 1000 filisteos, armados, armados hasta los dientes, con coraza, con yelmos, con lanzas, con espadas, con escudos, imagínate. Y él va caminando con la ropa que tiene puesta nada más. Pero sabe una cosa,
Cuando el Espíritu de Dios cayó sobre él, ese hombre era un león, era un valiente del Señor. Él no tenía nada y venían los 1000 y él decía, ¿con qué les doy? ¿Con qué les doy? Y volvió a ver abajo y todo lo que había era la quijada de un asno que estaba seca, tostada por el sol. El tipo de cosa que usted se le para encima y la quiebra sin querer. Y él la juntó y la unción que estaba en él se quedó en la quijada. Y cuando él mandó el primer golpe, se rompió un escudo. Y mandó el siguiente golpe, quebró una espada. Y golpeó, y golpeó, y golpeó, y golpeó. Y venció a 1000 filisteos. Porque lo que tienes es suficiente. En una ocasión estaba Jesús predicando su mensaje y se agolparon en las afueras de la ciudad, en el campo abierto. Creo que alimentó a 5000 varones más sus familias. Pero él había predicado un mensaje ante esa multitud y uno de los diáconos estaba, ya es tarde, el culto se alargó mucho, ya se fueron los buses, ya cerraron los restaurantes. Tal vez había restaurantes, hermana, no sabemos. Yo siempre vuelvo a la hermana, la hermana Tuti y yo tenemos una comunicación visual, ella se queda así como supermercados en ese tiempo. Bueno, y el diácono estaba preocupado porque ya el último bus se había ido, hermano. Y entonces le dice, maestro, despídelos, que esta gente tiene que comer, tiene que dormir en alguna parte. Y el Señor, como si el Señor, usted piensa que el Señor no sabe las necesidades que hay, si él ya las sabe, antes de que la palabra esté en su lengua, él ya sabe lo que usted va a decir. Así lo dice la palabra. Y está el Señor tranquilo y les dice, dales vosotros de comer. Y le dio ese susto al diácono y dijo, que nosotros le demos de comer a esta multitud que ni con 200 denarios podríamos darles de comer. ¿Cuál fue la pregunta que hizo Jesús? Pues entonces, ¿qué tienen? Y por ahí pasó un muchachito, un chiquito, un niño, que llevaba en su hombro una canastita con 5 panes y 2 peces. Él dijo, traigan eso, vamos a orar. Y eso fue suficiente. Porque mi gracia es suficiente, dice el Señor. En otra ocasión, Juan y Pedro y Juan estaban cerca del pórtico de la Hermosa y había un paralítico ahí que tenía un tarrito pidiendo monedas y le hizo así. Y él los vuelve a ver y Pedro siente una compasión por él. Y cuando el paralítico ve que le prestan atención, les hace el tarrito para que le echen algo. Estaba con una expectativa. Y él le dijo, mira, no tengo ni oro ni plata. Me imagino al paralítico haciendo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y eso trajo un avivamiento, un despertamiento, hizo un alboroto que se los llevaron arrestados ante el Sanedrín por el gran escándalo que estaban haciendo allí. Ese hombre se levantó y dio testimonio. Exactamente eso es de lo que estamos hablando. Una fe espontánea que trabaja con lo que tiene. Recuerden mis palabras. Algunos de nosotros vivimos nuestra vida diciéndole, Señor, dame esto y dame esto. Y para poder hacer este plan, ocupo esto. Y algunos de los milagros más maravillosos que se van a atestiguar en la vida de esta novia serán sin recursos, serán sin conocimientos, serán sin capacidades. Dios se va a glorificar en nuestras debilidades. Será una obra rápida y corta. No hay tiempo para ahorrar, no hay tiempo para pedirle prestado al banco, no hay tiempo para ir a comprar cosas, no hay tiempo para eso. Será una obra rápida y corta. Lo que tengo te doy será nuestro lema. Y lo que tengamos será suficiente, se multiplicará. Dios hará el milagro que tenga que hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo, y ahí voy a hablar de las pruebas, porque estábamos diciendo que me voy a gozar en angustias, en aflicciones, en debilidades, en persecuciones. Yo creo que el hermano Alex hubiera preferido, humanamente hablando, hermano Alex, yo creo que usted hubiera preferido, mi hermano, que nunca hubiera sufrido el Guillain-Barré, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo estoy de acuerdo con él. Yo creo que si yo hubiera estado en sus zapatos, yo hubiera preferido que no me hubiera pasado eso. Una enfermedad que empezó a inmovilizar su cuerpo.
Una enfermedad que puede ser tan terrible que hay personas que han quedado totalmente paralizadas al punto que les tienen que poner un respirador porque sus pulmones no pueden funcionar. Terrible. ¿Por qué Dios permitió eso? Yo veo ahora, ¿quién pudiera ver al hermano Alex y pensar que él tuvo esa enfermedad? Nadie podría adivinarlo. Nadie lograría adivinarlo. Yo pienso, me acuerdo cuando la hermana Vilma nos pidió oración, porque le había salido una pelotita, un crecimiento, había por ahí, y habían hecho como una especie de ultrasonido, me parece, y habían dicho, hay que sacarle una biopsia a esa pelotita. Y cuando llegaron, no encontraron nada y volvieron a sacar el mismo examen y tenían uno donde salía y otro donde no salía. Y yo creo que yo hubiera preferido haberse brincado ese susto de que le dijeran, tienes algo. Hubiera preferido que eso nunca hubiera pasado. Yo entiendo eso. Nuestra hermana Ana, yo creo que ella, durante años que clamó por su hijo, y toda la familia lo hizo, todos lo hicimos, pero yo creo que ella clamaba por su hijo, que estaba ya, ella hubiera querido que todos sus hijos hubieran estado en la iglesia desde el principio y que su hijo, por quien oraba, no hubiera tenido que pasar por las luchas y pruebas y penurias por las que pasó. Yo creo que hubiera preferido que eso nunca hubiera pasado. Yo lo creo. Yo creo que el hermano José y Lorena, el hermano José y la hermana Lorena, hubieran preferido en el 2016 que Esteban nunca se hubiera ido de la iglesia. Yo creo. Esa parte humana que dice, ¿por qué permitiste esto, Señor? ¿Por qué? Y fallamos en preguntar, porque no es por qué. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres? Porque hoy yo le digo al hermano Alex, el coleccionista de milagros. ¿Qué testimonios tiene él para contar? Si usted está desanimado, váyase a tomar un café con el hermano Alex y déjelo hablar. Para que usted vea cómo se le levanta. Usted dice, no, Dios de verdad tiene poder. Dios de verdad es un Dios de milagros. Yo creo que estos hermanos nunca hubieran querido que esas cosas les pasaran. En una ocasión, en Juan 9, había un ciego de nacimiento pidiendo limosna. Y por ahí uno de los discípulos expresó algo que era parte del pensar que había en la iglesia en ese tiempo, en los creyentes, incluyendo los fariseos. Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Es que nació ciego. Disculpen un segundo. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Y él dijo, no, yo estoy viendo aquí el expediente médico y yo no veo que haya sido por el pecado de él o de sus padres, pero para que se manifieste la gloria del Señor, dijo él. Y yo creo que el hermano Alex tuvo que pasar por el Guillain-Barré y la hermana Vilma tuvo que llevarse ese susto, además de otras pruebas en las que se ha visto. Y yo creo que el hermano José y Lorena lloraron. Les voy a contar algo. Hubo un culto de oración aquí en el cual Dios me puso un mensaje muy simple. Estaba basado en Hebreos 2, donde dice, porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos, para los que están lejos, para todos aquellos que el Señor nuestro Dios llamare. Y como que el Espíritu Santo me dijo, ¿te fijaste para los que están lejos? Y yo pensaba en Esteban, que estaba lejos, se había ido de la iglesia. Pensaba en los que estaban por ahí. Y ese día prediqué ese mensaje y le dije a cada uno de los que estaban en el culto de oración, que éramos pocos, quiero que tome a una persona de los que se ha ido y lo lleve en su corazón como una carga para clamar. Y en ese momento nuestra hermana Lorena y nuestro hermano José levantaron su mano y dijeron, por nuestro hijo Esteban. Y esa noche lo reclamamos, hermano Esteban, que ahora es un siervo del Señor que está aquí sirviendo al Señor. El hermano Esteban fue reclamado esa noche. Señor, trae a tu hijo. Y ahí está. Entonces, y hoy vemos al hermano André aquí para bendición de la familia, de él, primeramente de él, pero de su esposa, de la familia, de su mamá, nuestra hermana Ana.
¿Por qué tuvimos que sufrir todas estas cosas? Lo que hayamos sufrido en el Evangelio, ¿por qué tuvimos que sufrirlo? Para la gloria del Señor, para mostrar la gran fidelidad del Señor. Porque, porque al profeta le dicen, en Dios había atributos, en Dios había atributos. Y esos atributos, él tenía un atributo de ser un salvador. Pero ¿cómo podría manifestar su atributo de ser un salvador a menos que hubiera alguien que se hubiera perdido? En él había un atributo de ser un sanador. Pero ¿cómo podría Dios manifestar su atributo de ser un sanador a menos que hubiera alguien que estuviera enfermo? Es decir, que estas cosas que hemos tenido, con las que hemos tenido que lidiar, han sido puestas, han sido ordenadas por Dios para su gloria. Y díganme ustedes, los que se llevaron el susto de una enfermedad muy grave, si después de que fueron levantados, no amaron más a Jesucristo, vieron la fidelidad del Señor, un sentimiento de gratitud los acercó más a Él. Ahí está, para la gloria del Señor. La otra cosa, ya acercándonos al fin de esa prédica, es que les decía yo, ¿cómo nos preparamos para lo inesperado? ¿Cómo lo hacen los músicos de jazz? ¿Cómo lo hace el velerista? Vayan por favor a 1 Corintios 15. Voy a hablarles un momento del ministerio de San Pablo. 1 Corintios 15, en el verso 3. Ya vamos a terminar. Decía el hermano Steve Robson cuando nos predicó. Hermano Eric, ¿tú sabes lo que significa cuando un predicador dice ya vamos a terminar? Y le digo yo, ¿qué significa? Y me dice, no significa absolutamente nada. Pero que Dios me ayude para terminar. 1 Corintios 15, 3, del 3 al 7 dice la palabra del Señor, del 3 al 8, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó, al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, ve esta palabra, como a un abortivo, me apareció a mí. Qué agradecido me siento con el Señor de poder hablar de este tema como a un abortivo, me apareció a mí. Está hablando San Pablo. ¿Qué es un abortivo? Según yo estaba pensando, porque en mi entendimiento, un abortivo es algo que te hace abortar. Así lo entiendo en el español moderno. Pero a la hora de ver cómo está constituida la palabra en el Evangelio, viene de una palabra compuesta, no la voy a pronunciar, pero viene de una palabra compuesta que significa aborto espontáneo, nacimiento abortivo, un nacimiento espontáneo antes de tiempo, anticipado. A eso se refiere porque él no, como un abortivo no es que nació muerto, sino como un abortivo fue que algo que fue expulsado rápidamente. Cuando un bebé viene por nacimiento abortivo, nace antes de tiempo y precipitadamente. Según la medicina, eso se da como a las 20 semanas o 5 meses. Es decir, cuando no ha completado sus capacidades, o sea, parte del desarrollo todavía está en camino. Algo que me ha maravillado es saber que uno de los milagros más gloriosos que he visto es saber que la leche de una madre de un bebé de 5 meses contiene los nutrientes, la leche es diferente, contiene los nutrientes que el bebé no consumió en el vientre de su madre. La leche de un bebé de 9 meses no tiene esos nutrientes, ¿por qué? Porque ya los consumió, ya los tiene. Maravilloso. Yo veo que el Señor ha creado una máquina perfecta. Y algunas veces he conocido casos de hombres y mujeres que nacieron prematuros. ¿Ustedes conocen gente que nació prematura? Creo que el hermano Hersing nació. El hermano Hersing. Los que están virtual me gustaría traerlo aquí para que lo vean. Es uno de los muchachos más grandes de la iglesia. Me dicen prematuro y yo, prematuro. Pero si es enorme este muchacho. Muchas veces pasa eso. ¿Han notado eso? Que los que dicen que son prematuros son
terminan siendo grandísimos. Es algo curioso. Se hacen enormes. Ahora lo voy a comparar con Pablo. No que Pablo fuera grande, yo creo que Pablo era un hombre pequeño, pero hablando de los términos espirituales, como un abortivo para todos aquellos, significa que él vino al final, cuando ya Pedro había sufrido grandes cosas, cuando ya los apóstoles, o sea, los apóstoles y muchos de los creyentes en los días de Pablo podían venir y decirle, ¿qué me vas a decir, Pablo? ¿Qué me vas a venir a enseñar, Pablo? Si yo fui discípulo de Cristo, si yo comí con él, dormí con él, pesqué con él. Yo estuve allí cuando caminó sobre el mar. Yo estuve allí cuando calmó la tempestad. Yo estuve allí cuando alimentó a los 5,000. ¿Qué me vienes a decir a mí, Pablo? Pareciera como que Pablo no tenía mucho que hablar dentro de esos grandes campeones de la fe que habían experimentado, que habían tenido esas grandes experiencias. Algo importante para que lo oigan ustedes, ministros jóvenes. Ministros jóvenes, recuerden esto. Recuerden esto. Que no le dijo a Pablo le dijo a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud. De ejemplo, pureza, en santidad, en todo. Que nadie tenga en poco tu juventud. Yo creo que Pablo había experimentado eso. Llegó delante de esos grandotes que decían ser algo. Y Pablo, como un abortivo entre ellos, visto despreciablemente quizás. Vea a Pablo trayéndonos a nosotros 14 de las 27 libros del Nuevo Testamento. Más de la mitad del Nuevo Testamento está escrito con puño y letra de San Pablo. Véalo a él como el verdadero sustituto de Judas, quien se colgó entre los 12, siendo el mensajero de la primera edad de la iglesia. Los hombres echaron suertes y escogieron a Matías, pero Dios ya tenía llamado a Pablo, el hombre que ninguno hubiera escogido. Algo tremendo, como un abortivo, dijo él. Véalo a él efectuando una obra en un tiempo al final de la edad. Véalo a él haciendo una obra, haciendo tanto, cuando ya tanto camino había recorrido, cuando parecía que no había mucho de qué hablar, Pablo empezó a traer temas y empezó a abordar y a decir, y aquí la palabra se cumplió, y aquí se cumple esto. En cierta parte relata la escritura que Pablo exhortó, regañó a Pedro, porque hacía algo que era de condenar. ¿Y quién era el más experimentado de todos los apóstoles? El más respetado, Pedro. Vean a Pablo trayendo tal clase de mensajes, hablando de Melquisedec y hablando de cosas tan ricas y profundas que el mismo San Pedro dice en una de sus epístolas, algunas de las epístolas de Pablo, dice, difíciles de entender. Dice que los indoctos tuercen. No dice que estaba mal. Dice, algunas de las epístolas que nos ha compartido, de los temas que nos ha compartido el apóstol Pablo, cosas difíciles de entender. Vea a San Pablo llegando al final de la edad y trayendo algo que nadie más podía traer, porque él era el mensajero de la edad. Ahora, aplíquelo a esto de la obra rápida y corta. Aplíquelo a esto del final de la edad. Nosotros, la novia del tiempo del fin, tenemos también un llamamiento. Y tal vez los luteranos nos van a decir, pero ¿qué me van a venir a mí a decir de Lutero? ¿Pero qué me van a venir a decir a mí de Wesley? ¿Pero qué me van a decir a mí de los pentecostales? Si usted ni había nacido cuando ya yo era cristiano, te van a decir. Pero no se trata de eso. Se trata de que la novia del tiempo del fin tiene un trabajo que hacer. Ahora nosotros en una edad en la que el tiempo se ha acortado, venimos como un abortivo, como si fuera como con San Pablo, como aquella mujer con dolores de parto, vestida del sol en un tiempo tremendo, cuando el dragón buscaba devorar al niño que estaba dando a luz. ¿Qué es lo que dice ese niño? Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. ¿Quién es él? Jesucristo. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esta novia está con dolores de parto. En su corazón tiene que dar a luz a Jesucristo. Tiene que expresar la vida de Cristo. Porque ¿cuál
¿Cuántos saben la parábola de los obreros de la hora undécima? ¿Quién la ha oído? Levante la mano, ¿quién nunca ha oído hablar de la parábola de la hora undécima? ¿Hay alguien aquí que nunca lo haya oído? Levante su mano si es así para saberlo. Muy bien, gracias, gracias. Muy bien. En Mateo 20, usted lo puede leer en su casa. En Mateo 20, la palabra de Dios relata y dice que el dueño de una viña salió a la plaza en la mañana, a primera hora, y encontró un grupo de varones y les dijo, ¿quieren trabajar? Vayan a trabajar a mi viña. Y pactaron un denario. Fíjese que yo tenía una mala percepción. Como era la hora undécima, yo pensé que cada hora había habido contratación, y no es así. Leyendo más a fondo la parábola, me doy cuenta de que a primera hora hubo un reclutamiento, luego a la hora tercera, luego a la hora sexta, luego a la hora novena y luego a la hora undécima. La faena terminaba, los que eran contratados a la hora undécima trabajaban nada más una hora. Pero hubieron 5 reclutamientos, 5 el número de gracia. Esta novia del tiempo del fin ha venido por gracia. Nosotros hemos sido llamados por la gracia del Señor, se ha exaltado con nosotros. ¿De qué habla esto? Dice que a los primeros les dijo, les pagaré un denario. Luego fue llamando a los otros y cuando llegó la hora de pagar, le dijo al hombre que está supervisando el trabajo de la faena de la finca, le dijo, paguémosle primero a los últimos. Y les dieron un denario. Y dice que los que habían trabajado desde la mañana, cuando vieron que los que trabajaron una hora recibieron un denario, dice, nos van a dar más plata. Y cuando llegan y ponen la mano, les dan un denario. Y sufren una especie de decepción. En el plano humano es así. ¿Cómo me van a dar a mí solamente un denario si aquel que trabajó una hora recibió un denario y yo trabajé todo el día? No es justo, pensaban. Y el dueño de la viña dijo, ¿por qué te enojas conmigo? ¿No quedamos tú y yo en que te iba a pagar un denario? Sí, eso es. ¿Y qué si quiero darle a él un denario? ¿O está celoso porque soy bueno? No puedo hacer con lo mío lo que yo quiero. El dueño de la viña es Jesucristo. Y él ha venido reclutando a lo largo de la historia de la iglesia. Y el pago es el mismo para todos, los del principio y los del final. Su salvación, la vida eterna. Es lo mismo. No hay otro pago. Ese es el pago. Claro, la palabra de Dios dice que una estrella difiere de otra en gloria. Cada quien va a tener la gloria que el Señor le haya dado, que quiera darle. Pero de lo que estamos hablando es de que nosotros no tuvimos que sufrir lo que sufrió aquellos que murieron devorados por los leones en el Coliseo Romano. No fuimos parte de los 68 millones de mártires cristianos. No fuimos perseguidos por la Santa Inquisición Romana. No sufrimos esas cosas. Cuando yo comparo mi testimonio a la par de la de esos hombres que vieron a sus niños, a sus esposas y ellos mismos morir devorados o ser azotados y torturados, digo yo, ¿qué he sufrido yo? ¿Quién me ha puesto una pistola en la cabeza para decirme, niega a Cristo? Nadie. Entonces pareciera, hermanos, como que se nos está regalando. Pareciera, y sí, a todos se nos está regalando porque usted no puede comprar la salvación, pero pareciera como que no tenemos dignidad en esto que estamos llamados a hacer. Pero no es así. Porque la iglesia tiene que cumplir esta fe espontánea. Recuerdo ahorita que Mateo 13:11 dice, Cristo le dijo a sus discípulos, mas cuando no os preocupéis por qué habéis de decir, porque sino que os será dado en aquella hora, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Es algo espontáneo que tiene que ocurrir. Durante 6 edades de la iglesia, no se había visto un ministerio como el del hermano William Branham, que resucitara muertos, que discerniera los secretos del corazón, que orara por reyes y diferentes enfermos y fueran sanados, tantos milagros, al punto que el hermano T.L. Osborne, un famoso líder pentecostal, en la prédica del funeral del hermano Branham dijo, Dios nos envió un hombre Jesucristo
No para adorarlo, porque él era solamente un hombre. Pero hay algo, pero lo que importante es que trajo a manifestación los mismos frutos de la vida de Cristo. Y él solamente era uno de los granos que tenía que venir a madurez. Ahora le toca a la novia. La novia completa debe transmitir la vida de Cristo. La novia completa debe dar los frutos. La novia completa es llamada a alcanzar las obras mayores. La novia completa tiene un ministerio. Cuando se coma todo el librito tiene un ministerio. Es necesario que vayas y profetices sobre pueblos, naciones, lenguas y reyes. Hay un propósito y hay un giro, hay un desenlace, hay una obra corta y rápida que tendrá que ser hecha. Y va a haber un aceleramiento en el ministerio de Cristo. La mayoría de sus cumplimientos proféticos se dieron en las últimas 24 horas. Posiblemente con la novia va a ser igual. Posiblemente entre más cerca estemos del día del rapto, los cumplimientos se van a ir acelerando. Va a ser mayor la cantidad de cumplimientos bíblicos sobre esta novia. Los hijos de Dios manifestados, las obras mayores, el mensaje a los totalmente perdidos. Hay muchas cosas que esta novia cumplirá en la llegada a la meta. Pero ¿cuál es la advertencia y la enseñanza de esta mañana? Ella tiene que tener una característica. Ella tiene que tener una condición y una característica. La condición es que ella tiene que estar preparada. La característica es que ella tiene que desplegar una fe espontánea, donde su relación con el Espíritu Santo sea tan cercana, tan íntima, que como termina el libro de Apocalipsis diciendo, el Espíritu y la novia dicen, ven. Ya están hablando lo mismo. El pensar de Dios está en la novia. El hablar de Dios está en la novia. El actuar de Dios está en la novia. Ella ya cumplió Filipenses, donde dice, tengan el mismo sentir que tuvo Cristo. Ya habrán cumplido lo que dice 1 Corintios 2, más nosotros tenemos la mente de Cristo. No es tendremos, es tenemos, dice, tiempo presente. Y ya estarán cumpliendo San Juan 14:12. El que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y mayores que estas hará. La novia del tiempo del fin es el cumplimiento de la palabra, es el producto final. Hermana Maribel, ¿recuerda usted alguna vez que algún predicador le haya dicho que Eva vino como un subproducto de Adán, que ella no estuvo en la creación original? Los predicadores utilizan esa cita, muchos predicadores utilizan esa cita en una forma casi que despectiva, pero yo no veo cuál es el problema. Aquí tenemos un par de ingenieros, ¿verdad? La hermana Wilmara y el hermano Esteban. ¿Qué pasa con un producto en proceso? ¿Cuál es el sentido de tener inventario de producto en proceso? Hay un objetivo final, y es que el proceso se termine y llegue a convertirse en un producto terminado. El producto final de todo este libro es la novia de Jesucristo. El producto final es hombres y mujeres hechos nuevamente a la imagen del Dios viviente, mostrando el carácter en perfecta restauración. Toda la creación en aquel tiempo, en los días de Adán, veían a Adán y era ver a Dios, porque él fue hecho a su imagen y semejanza. Y esta creación está gimiendo a una, esperando ver la manifestación de los hijos de Dios, volver a ver a Dios en sus hijos. Y eso es lo que va a cumplir esta novia. Pero les advierto, novia de Jesucristo, tú que estás dando el paso, tú que estás luchando, que te estás esforzando, va a venir un día en el cual, para poder enfrentar el reto de la hora, tienes que estar tan conectado, tan sensible a la presencia de Dios, tan sensible a su voluntad, al Espíritu Santo, que Él te diga a la derecha, detente, a la izquierda. Tenemos que llegar a un punto de comunión con Él. Haber caminado este camino tantas veces, haber aprendido tanto, haber experimentado su presencia, haber tenido tantas noches de oración. Ahí tengo mi nota.
una serie de preguntas. Novia, ¿está tu relación con Cristo a un punto donde Él habla y usted puede obedecer? ¿Su sensibilidad con Dios le permite ser dirigido por Él? O usted, cuando lo va a dirigir, usted dice, pero ¿cómo, Dios? No te entiendo. O ya usted resolvió eso y ya aprendió a ser dirigido. ¿Podría usted dejarlo todo en este momento para manifestar una fe espontánea? Para precipitarse al mover de Dios. Es decir, dejar esto, porque Dios me dijo, detente, haz esto. ¿Podría llegar usted a ese punto? Porque esa novia, la novia del tiempo del fin, va a tener que tener esa característica. El tema de esta mañana no es difícil hablar de la obra rápida, es algo claramente entendible. El trigo y la cizaña se van a manifestar. Pero hoy les estoy diciendo, novia de Jesucristo, una característica que tienes que tener, que está en ti nada más. La palabra que estoy hablando no está creando esa característica. Yo en la prédica pudiera parecer como que estoy llamando a la existencia, pero eso está allí dormido, esperando ser despertado. La característica de tener tal sensibilidad para manifestar, para seguir la dirección de Dios, que una fe espontánea toma lugar. Y usted dice, ¿por qué dije eso? Muchos predicadores nos ha pasado eso. ¿Por qué hablé así? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué me detuve aquí? O alguien te habla, a los predicadores nos pasa mucho, pero le va a pasar a toda la novia. Hermano, cuando usted dijo esto, y uno dice, ¿que yo dije qué? Y uno se queda, yo dije eso. Y uno se va a la cinta, uno se va al mensaje, al video. Ay, mira, yo lo dije. Una fe espontánea actuando en nosotros. Pero recuerden que Dios no es un transgresor. Dios no violenta. Esto es algo que rendimos voluntariamente. Esto es que estamos siendo entrenados. La próxima vez que se despierte de madrugada, no corra a tratar de dormirse inmediatamente. Tal vez el Señor quiera hablar con usted. Deténgase cuando no haya entendido algo en la palabra. No termine porque ya tiene que irse a trabajar. No. Tómese un momento. Dese un segundo más para ver si es algo que está a punto de serle revelado, algo abierto. Tenemos que ser entrenados en ser sensibles a la guianza del Espíritu Santo en un punto donde una fe espontánea pueda actuar. La novia lo hará, pero yo estoy despertando en ese momento, creyendo que en ustedes hay un atributo puesto por Dios desde antes de la fundación del mundo. La palabra que hoy estamos hablando está diciéndole a ese atributo, despierta, despierta. Se aproxima la hora en que vas a tener que actuar rápidamente. Va a ser casi que instintivo. La novia lo va a tener. Porque para poder navegar, no se vale decir, yo voy a ir por acá porque tal vez las corrientes te desvían. Porque eso tiene que ser algo donde desarrollamos una teoría de la improvisación, donde estuvimos listos para lo que fuera. Señor, recuerden a los siervos del Señor como Isaías. Heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Qué es lo que? Recuerden a San Pablo, siendo Saulo de Tarso, diciendo, ¿qué quieres que yo haga? Esa sensibilidad será una característica en toda la novia de Jesucristo. ¿Han notado ustedes una cosa? Ya terminé mi mensaje, pero ¿han notado ustedes una cosa? ¿Han notado cómo los mensajes han venido muy enfáticos en no lo hagas a tu manera, no seas perezoso, no lo hagas por conveniencia, como te conviene, como te complace hacerlo? Acepta que Dios te incomode, acepta que Dios te cambie los planes, acepta que Dios lo haga a tu manera. Tal vez Dios traiga una enfermedad porque hay que manifestar para la gloria de Dios algo. Tal vez Dios te ponga en una prueba, en un estrecho, en una necesidad, porque la gloria de Dios tiene que ser manifestada. Tal vez Dios te pone en una necesidad para que alguien te dé un vaso de agua y una familia sea salva. No estamos aquí para venir y desfilar como si fuéramos, perdón la expresión, la última Coca-Cola en el desierto. Estamos aquí para manifestar la vida de Cristo. Y Cristo tuvo un calvario.
Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos. Quiero que piense, y si esa obra rápida fuera en este momento, ¿usted ya se encontraría listo para responder de esa forma? Señor, dame tiempo. Señor, dame una semana. Señor, hubo un rey llamado Ezequías, que se le dijo, vas a morir. Y él sabía que su casa no estaba en orden. Y él dijo, Señor, necesito más tiempo. Dame tiempo. Y Dios le dio 15 años. Pero esa segunda oportunidad solamente sirvió para que él ordenó su casa. Pero al final él cometió un error que le costó tan caro. Mejor hubiera partido cuando era el tiempo del Señor. Así que no vengamos. Yo siempre tengo ese cuidado. Yo quiero despertar en ustedes este sentir. Hace unos días, alguien me llamó para hacerme una oferta que, hablando en los términos materiales, suena bien. Y yo le dije, es que yo no he sido llamado a hacer eso, yo estoy en otra cosa. Estoy sirviendo al Señor. Y recuerdo que me dijo, no, ahí está la oportunidad, por si quiere aprovechar. Y yo, gracias de verdad. Lo agradezco de corazón. Pero me quedé pensando si debía orar o no. Oigan, ¿cómo, hermano Eric, si debía orar o no? Sí. Me acordé de un profeta llamado Balaam. Balaam vino y le dijo al Señor, Señor, aquí han venido del rey Balac a ofrecerme riquezas para que yo vaya y profetice contra Israel. Y la respuesta de Dios fue, no vayas. Este pueblo es bendito. Y todo estaba muy bien. Balaam se volvió y les dijo, oigan las palabras de Balaam. Dios no me permite hacer. Como quien dice, yo quiero ir, pero él no me deja. No es mi culpa, es la culpa de él, ¿verdad? Y entonces el rey Balac mandó embajadores más distinguidos, con más riquezas, más presión social, ¿verdad? Hacer una mejor oferta, a ver si le llegaban al precio. Y Balaam fue por segunda vez a orar. Fue por segunda vez a orar a Dios. Y a Dios le molestó que Balaam fuera a preguntarle por algo que él ya le había dado la respuesta. Y ahí se manifestó el carácter de Balaam. Como quien dice, déjame, es que yo quiero, es que cuidado, novia, con caer en la trampa de creer que tú puedes tener un mejor plan que el plan de Dios. Pero es que el plan de Dios implica lágrimas, hay enfermedad, o hay prueba, o hay persecución. Es que en el plan de Dios, Él se va a perfeccionar por medio de esas cosas. Por medio de esas cosas. Y novia de Jesucristo, tienes que estar tan dispuesta, que Dios diga, yo le digo a ella, ve y va. Y le digo a aquel, ven y viene.